En la madrugada del 11 de diciembre de 1978, el frío de Queens se colaba por cada rendija, mordiendo el asfalto y las fachadas de ladrillo. El silencio, denso y helado, solo lo rompía el lejano murmullo de la autopista y el chirrido ocasional de alguna rata en los callejones. A las 02:17, con un estruendo metálico que resonó como un disparo en la quietud de la noche, la puerta trasera del club social, la Bella Vita, cedió. 3 sombras, recortadas contra la penumbra de la calle, irrumpieron en el local. El aire allí dentro olía a café rancio, a alcohol barato y de alguna forma a un miedo que aún no había llegado, pero que ya flotaba en el ambiente. La tenue luz de una máquina de pinball apagada, como un ojo ciego en la oscuridad, apenas iluminaba el polvo suspendido en el aire. Estas no eran figuras cualquiera. Eran lobos entrando en el gallinero, y el más joven, el que lideraba con una furia contenida en cada músculo de su mandíbula, era Tommy DeSimone. A sus 25 años recién cumplidos, Tommy era una fuerza de la naturaleza desatada, un Wiseguy, con el temperamento de un volcán a punto de erupción. Sus ojos, a menudo inyectados en sangre o velados por una sospecha infinita, escrutaban la penumbra. Buscaban a Frank, el pescador siberino, un asociado de la potente familia Lucchese. La misión era clara, concisa y brutal, un mensaje sin ambigüedades, el castigo por una deuda de juego impagada. Un acto más en la espiral de violencia que definía la corta, pero intensa, vida de DeSimone. Lo que no sabían, lo que Tommy en su ceguera no podía ni imaginar, es que este acto, aparentemente rutinario, no era el principio del fin para Siberino, sino el detonante de una trampa silenciosa, quirúrgicamente tendida por Jimmy Burke, el irlandés. Lo que sucedería en las siguientes horas reescribiría el destino de la crew de Paul Vario y sellaría la condena de un wise guy demasiado ambicioso, demasiado hambriento. El reloj no se detendría y la cuenta atrás ya había comenzado. Tommy DeSimone no era un hombre de matices. Su rostro, a menudo marcado por una sonrisa torcida que ocultaba más desprecio que alegría, o un gesto de desdén que no era más que una fachada, era el espejo de una profunda inseguridad. Bajo esa capa de bravuconería y violencia desmedida, latía un deseo ardiente, casi infantil, de ser un made man, de ser reconocido, de infundir el respeto que él creía merecer. Conducía un Buick Electra 225 de segunda mano, un coche que para él era mucho más que chapa y motor. Era un símbolo, la promesa de un futuro que, en su mente, se acercaba a toda velocidad. Su lealtad, casi ciega, estaba ligada a 2 figuras imponentes en su universo. Jimmy Burke, su mentor, el hombre que le había enseñado a moverse en las sombras, y Paul Vario, el capo de la familia Lucchese, para quien su crew operaba en las calles de Brooklyn y Queens. Pero la herida de Tommy no era una deuda externa ni un vicio controlable. Su verdadero enemigo era su propia impulsividad incontrolable, su incapacidad para medir las consecuencias de sus actos, especialmente cuando el honor, o lo que él creía que era el honor, o el dinero de sus hermanos, estaban en juego. Era un engranaje pequeño, casi insignificante en la vasta y compleja maquinaria de la mafia neoyorquina. Pero su furia estaba a punto de romper el equilibrio de poder, tocando un cable de alta tensión que nadie, ni siquiera el astuto Burke, podría reparar. La sombra que se cernía sobre Tommy no era un solo hombre con un arma, sino la fría lógica del negocio. Una fuerza implacable que devoraba a sus propios hijos, y la figura imponente de Jimmy Burke. Burke, 50 años, de ascendencia irlandesa, pero con el alma de un wise guy de pura cepa, era un estratega implacable. Su reputación como Jimmy el Gentil era una burla cruel, un apodo que solo subrayaba su brutalidad. Su amabilidad, la que mostraba a sus allegados, era solo el preámbulo de una traición,
una herramienta para manipular y controlar. Era conocido en el submundo por su habilidad para desaparecer cuerpos sin dejar rastro y por su total falta de escrúpulos. Para Burke, el motivo real detrás de cualquier conflicto, cualquier mensaje, era siempre el mismo: el orden y la supervivencia de su crew, y por extensión, la suya propia. Tommy era un activo valioso, un ejecutor brutal, sí, pero también un pasivo peligrosamente inestable. La familia Lucchese, con sus reglas no escritas y su sed de respeto, representaba la fuerza opresora mayor, un gigante dormido que Tommy había despertado con cada golpe, cada cuerpo que había dejado en su estela. Era una escalada silenciosa, casi imperceptible, pero cada paso de Tommy lo acercaba al borde del abismo. El infierno personal de Tommy se había desatado con una serie de errores fatales, cada uno más grave que el anterior. El primero, el asesinato de William Billy Batts Bentvena, un made man de la poderosa familia Gambino, ocurrido el 11 de diciembre de 1970 en el club de Henry Hill, una disputa trivial por una tontería. Luego, y aún más imprudente, el estrangulamiento de Ronald Foxy Girotte en 1974, sobrino de la amante de Paul Vario, por una discusión sobre una propina que, en el fondo, era una cuestión de respeto malentendido. Estos actos, cometidos sin la debida autorización de los capos, eran crímenes capitales en el submundo. Romper la omertá, la ley del silencio, era un pecado. Asesinar a un made man sin permiso era una sentencia de muerte. Y ahora esta invasión al Club Social Lucchese en Queens, este ataque a Frank Severino por una deuda de juego impagada, era la gota que colmaba el vaso. Una provocación directa a una familia rival, una afrenta que exigía una respuesta, no una negociación. Se había establecido una cuenta atrás implícita. La crew de Vario tenía que arreglar la situación, tenía que contener el daño antes de que la venganza de los Lucchese, o peor aún, de los Gambino, cayera sobre todos ellos como un rayo. El precio de la imprudencia de Tommy estaba a punto de ser cobrado, y Jimmy Burke, con su frialdad quirúrgica, ya había calculado la tarifa. La amenaza inmediata era la retribución de los Lucchese, una espada que pendía sobre la cabeza de toda la crew de Vario. Cada día que pasaba sin que Tommy desapareciera, aumentaba la presión sobre Paul Vario y, por supuesto, sobre Jimmy Burke. Los rumores de un sit-down inminente, una reunión donde la vida de Tommy sería el tema principal, se extendían como la pólvora en los bajos fondos de la ciudad, un eco siniestro en cada bar y cada esquina. Ahora me dices, ¿de dónde estás viendo? O mejor dicho, escuchando esta historia. Comenta tu nombre y tu ciudad, porque lo que viene a continuación no es solo un relato de traición, sino una ventana a las decisiones imposibles que se toman cuando la vida pende de un hilo. El dilema moral de Burke, si es que alguna vez existió, era inexistente en este punto. Su única y primordial preocupación era la supervivencia. Proteger a un leal pero inestable ejecutor o sacrificarlo para salvar a su crew y mantener la frágil paz con las familias más poderosas. Para Tommy, el dilema era su propia ceguera. Él creía, con una fe casi religiosa, que su lealtad, su brutalidad y su eficacia le habían ganado una inmunidad inquebrantable, que sus hermanos lo protegerían hasta el final. No entendía que su valor como activo había caducado, se había convertido en una bomba de relojería. La consecuencia mayor, lo que Jimmy Burke entendía con una claridad aterradora, era que la reputación de la crew de Vario estaba en juego, y con ella su capacidad para seguir operando, para seguir extrayendo dinero y poder de las calles de Brooklyn y Queens. Los Feds, siempre observando desde las sombras, veían en cada incidente una oportunidad,
un hilo del que tirar para desmantelar la red completa. Tommy DeSimone había encendido la mecha y el contador no dejaba de avanzar. Fue en ese momento, en esa madrugada helada, cuando Tommy DeSimone y sus dos cómplices, cuyos nombres se han perdido en la bruma de la historia, irrumpieron en la Bella Vita. El club, normalmente un hervidero de risas, humo de cigarrillo y el tintineo de copas, estaba desierto. Los sonidos de la noche amplificaban cada crujido del suelo, cada respiración. La luz de la máquina de pinball, un Bally 8 Ball de 1977, proyectaba sombras distorsionadas que bailaban con cada movimiento. El olor a café rancio y a desinfectante industrial se mezclaba con el hedor de un terror inminente. Tommy no estaba allí para susurrar. Su mensaje, aunque aún no dicho, ya se sentía en el aire denso y pesado. Sus ojos escanearon el lugar, la barra vacía, las mesas volcadas, las sillas apiladas en un rincón. La adrenalina le corría por las venas, un fuego que quemaba su inseguridad y la transformaba en pura agresión. Sus acompañantes se movían con una eficiencia silenciosa, la experiencia grabada en cada gesto. Tommy era el líder, el que imponía la presencia, el que dictaba el miedo. No había vuelta atrás. La puerta trasera, ahora abierta, era un portal no solo al club, sino a un destino que ya estaba escrito, pero que él, en su arrogancia juvenil, no podía leer. El nombre de Frank, el pescador siberino, era el único eco en la mente de Tommy, el objetivo que justificaría todo, el eslabón de una cadena de violencia que no sabía que estaba a punto de romperse. La trampa estaba lista, y el cebo ya había sido tomado. El eco metálico de la puerta de la Bella Vita aún resonaba en las paredes vacías, pero el golpe más fuerte, el que realmente quebraría la frágil paz del submundo de Queens, estaba aún por venir. Frank, el pescador siberino, yacía en el suelo de la trastienda, un mensaje brutal grabado en su cuerpo magullado. Tommy DeSimone, con la respiración entrecortada y un brillo salvaje en los ojos, sentía la euforia del depredador. Había entregado la tarjeta de visita de Burke, y el sabor de la victoria, de la obediencia ciega a su mentor, era adictivo. Sus cómplices, dos figuras curtidas en 1000 noches como esta, observaban la escena con una mezcla de resignación y satisfacción, sabiendo que habían cumplido. A las 02:45, las tres sombras se desvanecieron tan rápido como habían aparecido, dejando a Siberino a su suerte y el club sumido de nuevo en un silencio roto solo por el goteo de un grifo. Pero esta vez, el silencio no era el de una misión cumplida. Era el silencio de la tormenta que se avecinaba, un presagio más aterrador que cualquier grito. Al amanecer, la noticia del asalto a Siberino ya se arrastraba por las calles como una plaga. No era solo una deuda de juego, era una afrenta directa a la familia Lucchese, una declaración de guerra, y Tommy DeSimone, en su ceguera de juventud, no veía los hilos invisibles que se tensaban a su alrededor. Solo veía el respeto, la escalada en la jerarquía, el día en que él, Tommy DeSimone, sería un made man. La arrogancia de Tommy, sin embargo, era tan grande como su brutalidad. Creía que cada acto de violencia, cada trabajo bien hecho, era un escalón más hacia ese anhelado reconocimiento. Nadie nos tose, pensaba, mientras el Buick Electra 225 de segunda mano devoraba los kilómetros de vuelta a su guarida, el olor a tabaco y a victoria llenando el habitáculo. Ellos saben quién manda ahora. Pero la realidad era mucho más compleja. La sombra de Jimmy Burke no era solo un mentor, era un manipulador maestro, un titiritero que movía los hilos de todos, incluido Tommy. Y la gran telaraña de las familias, Lucchese, Gambino, Genovese, Bonanno, Colombo, era un laberinto donde un paso en falso podía costar la vida, no solo al imprudente, sino a todos los que estaban a su alrededor. La situación empeoró a una velocidad pasmosa.
El mensaje a Severino no había sido solo un golpe, había sido una bofetada en la cara de los Lucchese, y la respuesta, en lugar de ser inmediata y ruidosa, fue un silencio glacial que heló la sangre de los más veteranos. Los Lucchese no gritaban, actuaban con una frialdad calculada, moviendo sus peones en el tablero sin que nadie se diera cuenta. Las llamadas se multiplicaron en las cabinas telefónicas de Queens y Brooklyn, los encuentros furtivos en callejones oscuros, los susurros en los bares. La crew de Polvario, que operaba bajo el paraguas de los Lucchese, de repente se encontró en el ojo de un huracán. La tensión era palpable. Cada rostro conocido en la calle parecía llevar un peso, una preocupación que se leía en los ojos esquivos. Polvario, el capo, sentía la presión más que nadie. Era su nombre, su reputación, la que estaba en juego. Tommy era su hombre, su ejecutor, pero también su mayor dolor de cabeza. Los ecos de los errores pasados de Simón resonaban ahora con una fuerza renovada. El 11 de diciembre de 1970, el asesinato de William Billy Batts Benvena, un maidman de la poderosa familia Gambino, por una disputa de poca monta, había sido una herida abierta que nunca cicatrizó del todo. Luego, en 1974, la estrangulación de Ronald Foxy Gerote, el sobrino de su propia amante, por una nimiedad. Actos impulsivos, salvajes, cometidos sin la autorización debida, crímenes capitales que habían sido contenidos, pero nunca realmente perdonados. Ahora, esta nueva afrenta a los Lucchese era la chispa que podía encender toda la pradera. La ira de los Gambino, dormida pero nunca extinguida, podía resurgir. Jimmy Burke, el cerebro frío detrás de la operación, observaba a Tommy con una mezcla de aprecio y cálculo. Tommy era una herramienta eficaz, un martillo implacable cuando se le necesitaba, pero también era una amenaza existencial para la crew. Burke no tenía tiempo para sentimentalismos. En el negocio, la lealtad era una calle de doble sentido, pero la supervivencia era una autopista de un solo carril. «Este chico va a matarnos a todos si no lo controlamos», pensó Burke, observando a Tommy desde la distancia en el Copacabana, mientras el joven reía a carcajadas con Henry Hill, ajeno al destino que ya se tejía para él. «Es demasiado fuego para tan poca mecha». La cara de Burke era una máscara impenetrable, pero su mente trabajaba a 1000 por hora, analizando escenarios, calculando pérdidas y ganancias. Para Tommy, el mundo era un escenario donde él era el héroe. Su mente, simple en su complejidad, solo entendía la lealtad y la fuerza bruta. «Siempre hemos salido de esto», se decía, recordando otras situaciones tensas. «Jimmy nos saca de cualquier lío». Creía que su lealtad a Burke y Vario le garantizaba una protección absoluta. ¿Acaso no había arriesgado su vida por ellos innumerables veces? ¿No había callado cuando otros hubieran hablado? Él era un soldado, y los soldados, en su mundo, eran protegidos. La idea de que sus hermanos pudieran sacrificarlo era impensable, una traición que no cabía en su universo moral, por retorcido que éste fuera. «¿Quieren un sit-down, Jimmy?», le dijo Polvario a Burke una tarde de finales de diciembre, la voz grave, llena de una frustración apenas contenida. Estaban en la trastienda de la panadería de Vario, el olor a masa fermentada y a café recién hecho, contrastando con la pesadez de la conversación. «Los Lucchese están calientes, y los Gambino ni hablemos. Esto de Tommy con Severino ha reabierto viejas heridas». Vario se sirvió otro café negro, el vapor empañando sus gafas. «Necesitamos una solución, y la necesitamos rápido». Burke asintió lentamente, su mirada fija en un punto indeterminado más allá de la ventana. «Lo sé, Paul, lo sé». En su mente, la solución ya estaba tomando forma, una forma fría, implacable. Tommy se había convertido en un pasivo inaceptable.
Su valor como ejecutor ya no compensaba el riesgo que representaba para la estabilidad de la crew. La lógica del negocio dictaba un solo camino. No era una cuestión personal. Burke se lo repetía a sí mismo. Era supervivencia. Era el orden. Mientras tanto, en las calles, los rumores se intensificaban. La palabra "sit down" flotaba en el aire, pero no con el habitual tono de negociación. Esta vez era diferente. Era una exigencia, un ultimátum. La crew de Barrio tenía que responder por Tommy. Y cada día que pasaba sin una respuesta, la presión aumentaba, el cerco se estrechaba. Los feds, como buitres pacientes, también observaban. Sabían que, en el caos, a menudo se revelaban las grietas que podían llevar al desmantelamiento de toda una operación. Habían estado construyendo un caso contra Jimmy Burke y sus asociados durante años, y los errores de Tommy eran eslabones dorados en su cadena de pruebas. Fue en una de esas noches heladas de enero de 1979, con la ciudad cubierta por una fina capa de nieve sucia, cuando el primer clímax de esta historia, el giro que sellaría el destino de Tommy, comenzó a tomar forma. Jimmy Burke se reunió con Tommy en un bar discreto, lejos de los ojos curiosos de Brooklyn. La atmósfera era extrañamente jovial. Burke, con su sonrisa afable y sus ojos que nunca delataban sus verdaderas intenciones, palmeó la espalda de Tommy. «Tommy, chico», dijo con una voz que transmitía una calidez falsa, «tengo buenas noticias, grandes noticias». El corazón de Tommy se aceleró. Había esperado este momento toda su vida. «Los Lucchese», comenzó Burke, y Tommy contuvo la respiración. «Dicen que te van a hacer un made man. Es tu momento, chico». La revelación cayó como un rayo en la mente de Tommy. Un made man, el sueño de su vida, la validación definitiva, el respeto que siempre había anhelado, la promesa de un asiento en la mesa, de inmunidad, de un futuro sin miedo. No había preguntas, solo una gratitud ciega y una euforia desbordante. Burke le dio una palmada más fuerte en el hombro. «Prepárate, tienes una reunión importante». La sonrisa de Burke era la de un padre orgulloso, pero sus ojos, si alguien hubiera sabido leerlos, habrían revelado la frialdad de un sepulturero. Tommy no lo sabía. En ese momento de falso triunfo, la carnada perfecta había sido tomada. Burke no solo había facilitado la cita, sino que había negociado la vida de Tommy a cambio de la suya propia y la de la crew. El costo inmediato para Tommy fue la pérdida de su libertad, su futuro, su identidad. Fue despojado de todo antes de que pudiera comprender la verdadera magnitud de la traición. La promesa de ser un made man no era el principio de su ascenso, sino la elaborada coreografía de su caída. ¿Crees que Tommy merecía ese destino? ¿O crees que sus acciones, por imprudentes que fueran, no justificaban una traición tan fría? Comparte tu opinión en los comentarios, porque la historia de Tommy DeSimone estaba a punto de volverse mucho más oscura, y fue ahí que todo empeoró. La euforia de Tommy DeSimone era palpable, casi eléctrica. La noticia de que iba a ser un made man, un hombre hecho, le había invadido como una corriente cálida en medio del invierno de Queens. Era el sueño de toda su vida, la validación definitiva de su brutalidad, de su lealtad, de su existencia. «Es tu momento, chico». Las palabras de Jimmy Burke resonaban en su cabeza como una melodía triunfal. Tommy se preparó para la reunión con una reverencia casi religiosa. Pulió sus zapatos, planchó su mejor traje, el que guardaba para las ocasiones importantes. No había rastro de nerviosismo, solo una anticipación febril, una ceguera total ante la oscura verdad que se escondía detrás de la sonrisa de Burke. La noche designada, una helada madrugada de enero de 1979, Tommy
se subió al Buick Electra 225, conducido por uno de los hombres de Burke. El coche se deslizó por las calles vacías de Brooklyn, el motor ronroneando suavemente, el aire impregnado de un silencio que para Tommy era reverencial, pero que para el espectador externo era pesado, casi ominoso. Miró por la ventanilla, los edificios sombríos desfilando, las luces de la ciudad borrosas por la distancia. Se imaginaba ya en la mesa de los capos, su mano en la mano de Paul Vario, la aguja de la iniciación, el juramento de sangre. Era el clímax de su joven carrera, el punto de no retorno hacia el respeto y el poder que siempre había codiciado. El coche se desvió por un laberinto de calles secundarias cada vez más oscuras, más solitarias. No había otros coches, ni luces encendidas. Un lugar extrañamente silencioso para una ceremonia de tal magnitud. Pero Tommy no se inmutó. La emoción le cegaba. El hombre que lo acompañaba le indicó la entrada, una pesada puerta de metal que chirrió al abrirse, revelando un interior oscuro y frío. No había mesas, ni sillas, ni siquiera una sola persona esperándole. Solo el eco de sus propios pasos sobre el hormigón. Fue entonces en la penumbra de aquel almacén olvidado, cuando la farsa del Maidman se disolvió en la brutal realidad. No hubo ceremonia, no hubo juramentos. No había nadie para iniciarle, solo figuras que emergieron de las sombras, sus rostros duros y sin expresión. No eran los capos que él esperaba, sino ejecutores. La verdad, fría y afilada como un cuchillo, golpeó a Tommy DeSimone con la fuerza de un rayo. La cita no era para su iniciación, sino para su sentencia. La promesa de respeto y poder era la carnada perfecta, el cebo que Jimmy Burke había tendido con una frialdad quirúrgica. Las palabras fueron pocas, si es que hubo alguna. Se dice que fue Paul Vario, el capo de su propia familia, o quizás miembros de la familia Gambino, quienes se encargaron de la ejecución. Una venganza tardía por Billy Batts, ejecutada con la aprobación silenciosa de Burke. Tommy, el hombre que había matado sin piedad, el que había sembrado el terror con su impulsividad, se encontró de repente en el otro lado del cañón. La realización, el horror de la traición, debió ser el último pensamiento que cruzó su mente. El silencio fue su verdugo, el mismo silencio que él había impuesto a tantos otros. La segunda escalada de esta tragedia no fue la revelación, sino la fría y metódica ejecución de un hombre que creyó ser intocable. Su cuerpo, según los relatos, desapareció sin dejar rastro, un fantasma más en los anales de la mafia neoyorquina. Un mensaje claro, grabado en el aire helado de Brooklyn, para cualquiera que osara desafiar las reglas. ¿Crees que Tommy fue el único responsable de su caída, o fue una víctima más de un sistema implacable? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado en su lugar, con esa ambición desmedida? Comenta tu opinión. El precio final para Tommy DeSimone fue la aniquilación completa de su existencia. No solo su muerte, sino el borrado de su memoria, una condena al olvido. Su nombre, que una vez inspiró miedo, se convirtió en un susurro de advertencia en el submundo, un ejemplo de lo que le sucede a quien no conoce su lugar. Tommy DeSimone desapareció para siempre en enero de 1979. Nunca se encontró su cuerpo, y su ausencia fue la confirmación más rotunda de que la jerarquía había hablado, que el negocio había tomado su decisión. Meses después, Jimmy Burke, el maestro de la traición, continuaría sus operaciones, moviéndose entre las sombras, tejiendo nuevas redes. Para él, la muerte de Tommy fue un simple ajuste de cuentas, una pieza sacrificada para asegurar la supervivencia del tablero. Pero el destino de Burke también estaba sellado, aunque de una manera diferente. Los Feds
que habían estado construyendo un caso contra él durante años, finalmente lo atraparon. No fue por la traición a Tommy, sino por el famoso robo de Lufthansa en el aeropuerto JFK en 1978, el mayor robo en efectivo en la historia de Estados Unidos en ese momento, y otros crímenes. Jimmy Burke cumpliría condena en prisión, muriendo tras las rejas en 1996, su reinado de terror terminado no por una bala, sino por la lenta y fría mano de la ley. Henry Hill, el wise guy que escapó del destino de Tommy y Burke, se convirtió en informante del FBI. Su testimonio, crudo y detallado, pintó un cuadro vívido de la brutalidad, la hipocresía y la constante traición que consumió a DeSimone y a tantos otros. Fue Hill quien desveló gran parte de esta historia, quien dio voz a los que no pudieron hablar. En el mundo de la mafia, el crimen no empieza en el gatillo, sino en el silencio que lo permite y en la traición que lo justifica. La lección de Tommy DeSimone resonaría como un eco helado en los callejones de Queens y Brooklyn. En la Cosa Nostra, la ambición desmedida es un boleto de ida al olvido. No importa cuánto poder creas tener, siempre hay una fuerza mayor, una mano más fría, dispuesta a cortarte los hilos si te conviertes en una amenaza. Y a veces, esa mano es la de tu propio hermano. ¿Cuál fue tu parte favorita de esta historia? ¿La intrusión inicial en la Bella Vita, el cálculo frío de Jimmy Burke, o la brutal y sorprendente caída de Tommy? Cuéntanos en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te atrapó. Entonces, haz esto por mí. Suscríbete al canal, deja el me gusta y comenta lo que piensas sobre el precio de la ambición en un mundo donde la lealtad es solo una moneda de cambio. Hasta la próxima historia, donde la verdad es siempre más extraña y más oscura que la ficción.